Ciudad de México a Michoacán, pasando por Guerrero, Chihuahua, evidentemente, distintas formas de protesta, protestas de diferente origen y quizá con diferentes motivaciones. Ezra Chabot, Ezra, qué gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Jorge Fernández Menéndez. Jorge, muy buenas noches. Buenas noches, Ricardo Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Acá, a ver, Ezra, ¿cómo la ves? Porque de pronto parece que hay... ¿Cuál de todas? ¿O pasas sin ver? No, yo le entro. A ver, Michoacán, ¿no? La CENTE, Guerrero, 6 años de Ayotzinapa, la vuelta de la esquina, Frena aquí en la Ciudad de México, Chihuahua, el conflicto del agua. Y si nos seguimos, pues en prácticamente todo el país podemos encontrar diferentes motivaciones y diferentes causas. A ver, yo creo que esto tiene un denominador común desde hace mucho tiempo, que es la ausencia, por supuesto, primero de un Estado de Derecho que tenga la capacidad de poder regular una protesta social o distintas protestas sociales que se dan. Y entonces tienes, obviamente, este tipo de expresiones que son de distinta índole. Esto me queda muy claro. Tienen que ver, por supuesto, con intereses de orden político, de orden económico, etcétera, etcétera. Ahora, aquí hay un modelo de polarización que viene desde el centro, que viene desde la propia Presidencia de la República, que es parte de su estrategia política, y en función de ello tienes también a una enorme cantidad de grupos que empiezan a jugar a ese tipo de modelo, al descalificar, al controlar, y te aparecen agrupaciones de distinta índole, desde coordinadora que puede ir jugar por la suya e ir por Michoacán y decir, pues no me han pagado, sí me han pagado, etcétera, etcétera, y seguir jugando el juego que bien sabe hacer sin que haya nadie que lo pueda controlar, y eso tiene que ver con la falta de control político, hasta los señores de Frena, que pues pueden recolectar determinada cantidad de dinero, y creo que en un error táctico de pues, cómo dejarlos entrar al Zócalo y a lo mejor sacarlos, quién sabe qué hubieran hecho si se hubieran apostado ahí o no, pero les dieron mucho mayor cuerda de la que tenían, viniendo a plantear algo que es verdaderamente absurdo, ¿no? O sea, el movimiento planteado en el principio de que renuncie el presidente, que es algo que no obviamente ni procede ni tiene capacidad, pero que te lleva a manejar una Ciudad de México otra vez en los niveles de desaprobación que te puede generar a un movimiento opositor, un plantón de esta naturaleza, como le causó a López Obrador la propia movilización del 2006 en Reforma, que fue sin duda alguna un elemento que le causó un enorme daño después. Jorge, ¿cómo lo ves? A ver, yo parafraseando al Ricardo III de Shakespeare, yo decía ayer en Todo Personal que es el otoño y viene el invierno de nuestro descontento. Después de todo lo que se ha vivido en 2020, no olvidemos 2019, pero 2020, y no olvidemos el sexenio pasado y el anterior, la gente está muy enojada. Y cuando la gente está muy enojada y no tenemos las cifras, entre 12 y 19 de personas que no tienen trabajo o que no tienen ingresos, y tenemos negocios cerrados y tenemos problemas que emergen por todos lados, y no tenemos una conducción política. Cuando hablo de la conducción política, una Secretaría de Gobernación presente y operando en todos los ámbitos. Desapareció la Subsecretaría de Gobierno, que es lo más importante que tiene Gobernación. Cuando tenemos problemas de seguridad, los problemas estallan y van a seguir estallando. No hemos salido de la pandemia, pero la gente ya salió de la pandemia en muchos sentidos, y estallan los conflictos sociales, y estallan de la mano con el proceso electoral del 21, que se sabe que es un proceso que será clave para el futuro del país. Entonces, la combinación del descontento social, por las razones que sea, son muy diferentes los de la coordinadora, los maestros michoacanos, que el Frena, aunque a veces se parecen, o Chihuahua, que es un conflicto muy específico, pero los conflictos se van cruzando, y se van cruzando con los juegos y los intereses electorales, y lo vemos en el propio proceso de Morena. Las cosas, tú lo recordabas hace unos minutos, las cosas que se han dicho entre Porfirio, a Gibran, a otros, son terribles, no se las han dicho ni a sus adversarios, ¿no? Sí. Entonces, ese otoño del descontento y el invierno del descontento, yo creo que vamos a tenerlo que tener muy presente, porque vienen momentos difíciles en ese sentido. Ricardo. ¿Estará citando a García Márquez también, Jorge? ¿El otoño del patriarca? No. ¿A cuál patriarca se refiere? O no tiene quien le escriba. Yo ofrecería 3 argumentos. A ver, el primero tiene que ver con un conjunto de manifestaciones que ya estaban agarrando vuelo y que fueron frenadas, congeladas por la pandemia.
A ver, tenemos 25 entidades donde hay manifestaciones feministas de cuarta ola. 25. En enero ya estaban, ¿eh? Lo que pasa es que en efecto vino la pandemia y como en el juego que jugábamos de niños, congéles y me hay. Sí. Ahora, lo que ocurrió, segundo argumento, en la mayoría de los países es que cuando vino el deshielo, producto de la pandemia, pues resurgieron los movimientos. Black Lives Matter en Estados Unidos es creo que el ejemplo claro. Y por cierto, pasó más o menos, digamos, es como si la pandemia tuviera el coletazo social, ¿no? La pandemia cierra después en México, o está bajando después en México y viene el coletazo. Entonces, en este sentido, yo sí me atrevería a decir que esto que estamos viendo en México se ha visto en el resto del mundo, con distintas expresiones, pero se está dando. Ahora, en efecto, hay un embate, yo no diría que sea un lado sincronizado, porque en realidad pues son de orígenes distintos, no veo un jefe de orquesta, un embate a el proyecto de la Cuarta Transformación y una crítica cada vez más fuerte a varias de las decisiones del gobierno. No tengo la impresión de que ese embate esté rompiendo el cántaro. Todavía no veo las encuestas y sigo viendo al presidente bien posicionado. Sin embargo, temo que donde el cántaro realmente se está rompiendo es desde adentro. Cuando yo veo que la protesta más álgida y más dura es entre las facciones del partido del presidente, que es el partido principal del régimen de partidos que tenemos hoy, entonces sí el asunto es preocupante, porque no solamente tienes presión sobre la olla que viene de afuera, sino el propio cántaro se está quebrando. Y ahí sí, si el presidente no toma liderazgo frente a estos asuntos, no creo que ni siquiera sea gobernación. Y que tiene un espíritu sucesorio, lo cual lo hace más grave todavía. Sí, pero es que yo creo que esto tiene que ver con algo que en México es quizá uno de los peores experimentos, el manejo de la pandemia en términos de su situación política y su situación económica y de salud como tal. O sea, el manejo ha sido de lo peor que hemos tenido. Entonces vas a tener un decrecimiento del -12 si nos va bien, no tienes ningún programa para contenerlo en lo absoluto, decidiste que no lo hacías, tienes un problema gravísimo en términos de salud, en términos de organización de lo que sería el mecanismo para poder contener esta expansión finalmente de la propia pandemia, y esto, que lo mencionaba Jorge, me parece que es un detonador mayor, no solo de los movimientos que se quedaron congelados, sino de algo que es todavía mucho más peligroso. Y lo platicábamos un poquito antes de comenzar esto, que es un proceso muy grave de pauperización, de empobrecimiento del país. Y creo que esto es importante plantearlo porque no se trata simplemente de decir, bueno, sí va a haber mayor pobreza, un incremento de 5 millones o de 10 millones más de pobres. Hay un serio problema ya de lo que podríamos llamar la posibilidad de que empresas pequeñas, medianas, medianos comerciantes caigan en niveles de pobreza que no habíamos visto. Es más delicado entonces, porque eso no está en la calle todavía, digamos, en las protestas. Y por eso habla del otoño y no del invierno. A ver, es que la metáfora es demoledora. Este es el escenario, y lo que termina generando es, si tú no le metes manos, yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de que, bueno, está Morena y las rupturas, etcétera, pero lo que tienes a los lados es de verdad unos focos rojos que te están diciendo, se te está viniendo abajo, tienes un serio problema, tienes que entrarle, y no lo vas a resolver solamente dándole dinero a los sectores más desfavorecidos, no te va a alcanzar, no te va a aguantar, y por eso te aparecen estas cosas como Frena, que son, pues eso, ¿no? Expresiones a veces absolutamente irracionales de una protesta que no tiene sentido bajo el punto de vista de decir, y esto se soluciona con la renuncia de un presidente. Pero también tienes un problema, yo creo que hay un problema estructural de toma de decisiones. El gobierno está centralizado, no es ningún secreto, en la figura del presidente. El que decide, hace y opera es el presidente, desde las mañaneras y con un círculo muy cercano. Y no hay política. Cuando uno ve el conflicto, por ejemplo, y hay muchas ocurrencias, no hay política y hay muchas ocurrencias. Cuando uno ve el conflicto de Chihuahua, no es un conflicto ideológico el de Chihuahua, son
miles de agricultores que ya perdieron un ciclo de sequía y están a punto por un ciclo agrícola por la sequía, están a punto de perder el segundo ciclo por la sequía, y la Conagua no se reunió con ellos durante 6 meses, y tampoco lo hizo Gobernación, y tampoco lo hizo la Secretaría de Agricultura. Hay un vacío, el gabinete en ese sentido no funciona como tal, reacciona a las indicaciones presidenciales o al feeling que tenga cada secretario o secretaria en su momento. Entonces hay un problema de fondo. Cada vez que Hacienda sale a decir alguna cosa, sale Arturo Herrera ayer a decir, bueno, si viene un rebrote de COVID nos tendremos que endeudar. Desde la presidencia se le dicen, ni más, hombre, no te vas a endeudar porque la línea es no endeudarse, y es como la 4ª o 5ª vez que desmienten a Arturo Herrera. Entonces me parece que hay un problema de diseño institucional para atender ese auge del desconcierto que hay que atender, porque si no, no lo atiende nadie. Y si uno ve cada uno de estos conflictos, resulta que no lo atiende nadie. Nadie lo está llevando. Ricardo. Yo creo que el presidente de la República tiene un deber moral por encima de todos los demás, que es sanar la enorme cantidad de enfermedad, de quebraduras, de dolores que tiene este país. En efecto, demasiados muertos por el COVID, demasiados desempleados, demasiada pauperización. Es decir, sí estamos demasiado viviendo muerto por la inseguridad. Una ola de violencia que no se detiene, ¿no? Es decir, el dolor en nuestro país está corriendo, y está corriendo ya no por venas, por arterias. Y lo que se esperaría es que un hombre tan interesado justamente por el tema moral se volviera alguien que ejercite la política a partir del arte de sanar y de conciliar y de ayudar al reencuentro. Mi temor es que él está convencido de que él debe todavía estirar más los huesos y los ligamentos y quebrar más las cosas, porque esa es la manera, no solamente como hace política, sino como va a purificar al país de todos los males del pasado. O sea, creo que hay una convicción de purificar que es exactamente la contraria a la que necesitas. Me recuerda un poco a los viejos cirujanos que decían, vamos a hacer una sangría, a ver si con la sangría se cura el enfermo, hasta que descubrieron los médicos que las sangrías no servían de nada, prácticamente de nada, y que lo que quería hacer era otra cosa. El presidente necesitaría tomar conciencia del mandato que la historia le está entregando y que nos ayudara a liderar un esfuerzo de sanación, porque esto está realmente en condiciones muy delicadas. Y yo no me diría que regresamos otra vez a la idea de que el presidente lo tiene que hacer. Y esto porque finalmente ha habido una concentración del poder otra vez en el Ejecutivo, en donde seguimos hablando del poder que el presidente tiene que generar, porque el legislativo e incluso yo te diría una parte del judicial, pues parecerían otra vez metidos en este tema de las mañaneras, que terminan siendo el ejercicio del poder. Y creo que una gran parte de la estructura política, incluso de un gabinete que no lo ves operar, termina respondiendo exactamente a eso, a qué tiene que decirnos el presidente. Cuando pasamos desde las épocas incluso de Zedillo, de Fox, de Calderón, etc., la figura presidencial, para bien o para mal, terminó cediendo poder. Quizá no de la mejor manera, que los gobernadores se hicieron despacios, etc., pero queda claro que este asunto de la desarticulación del poder en México en la transición democrática no se resuelve con una mayor concentración del poder en el presidente, y no es él el que tendría en este momento, yo diferiría contigo de eso. Yo creo que tiene que ser la propia sociedad la que termine por presionar para este tipo de elementos. Pero te la devuelvo. Si el presidente no lidera la sanación, que no lidere la fractura. Porque la verdad es que si la misión que se ha encomendado es fracturar todavía más... Yo estoy de acuerdo contigo. Pero si no lo va a tener que hacer el presidente, es la sociedad misma la que tiene que presionar. Los cambios en este país se dieron no por acciones de presidentes de la República, se hizo por una sociedad. Pero en esa lógica lo que sucede es que la sociedad se va a polarizar como se está polarizando cada vez más, pero además en una polarización que termina trascendiendo por derecha y por izquierda al propio gobierno federal y a los estatales y a los secretarios de Estado. Me parece
A mí lo que está ocurriendo, esta sucesión de movimientos me parece muy preocupante. Son los temas estos que hemos señalado, los de las tomas de las comisiones de derechos humanos por las feministas. El fin de semana hubo 25 casetas tomadas. Y como eso se repite y hay de todo, además, y en todos los estados, si uno comienza a seguir estado por estado, entonces, y me parece que los gobernadores están en una situación de debilidad o de debilidad relativa. Además, los gobernadores, prácticamente la mitad, un tercio de ellos, se separan de la CONAGO con algo que es prácticamente un distanciamiento muy importante con el Ejecutivo Federal. Hay algunos enfrentamientos de algunos estados con el Ejecutivo, Michoacán o Chihuahua, que son abiertos, ¿no? No queda mucho por descubrir. Entonces, me parece que ese andamiaje de descontento social, además cada vez más violento, porque se recurre a la violencia sin ningún costo, no hay ningún costo, pero por recurrir a la violencia, y sin interlocuciones, y sin operación política, y sin un programa económico que le dé base a una recuperación económica, es muy difícil. A ver, en noviembre, se va a cumplir un año, se anunció que se iba a presentar el programa energético estratégico, ¿no? De infraestructura. De infraestructura, 110,000 millones de dólares. En la propia presidencia se dijo que antes del 15 de septiembre se volvió a presentar y no lo tenemos. No hay. Entonces, a ver, está profunda la crisis económica hasta el tema sanitario, evidentemente, y están las elecciones a la vuelta de la esquina. Es decir, ¿se detiene, en algún momento se va a detener esta espiral? ¿O es esto que tú dices, Ricardo, pues una descomposición que va a continuar? ¿Quién sabe en dónde va a tocar? Me provoca mucho Ezra con lo que plantea, porque creo que más bien está Ezra dando, y quizá te sobreinterpreto, por descontado que el presidente no va a cambiar su actitud. Absolutamente. Es decir, él va a seguir liderando la ruptura. Entonces, claro, la pregunta que nos hacemos el resto es, ¿y dónde está el adulto en casa? Porque cuando esto ocurre, tú esperas que surjan liderazgos maduros, que sean capaces de poner la cabeza en el refrigerador, que sean capaces de conciliar, ¿no? De ligar lo que está roto. Y yo, francamente... ¿No los ves? Al revés. O sea, veo en todas las fracciones el ánimo de subirse al ring. Es decir, a ver, los discursos, decías tú, los discursos de los aspirantes a liderar Morena son de un nivel de rijosidad, pues similar al que yo escucho entre algunos de mis colegas dedicados a la inteligencia, pero no son muy distintos de los que estoy escuchando de los profesores de Michoacán. En fin, traigo la sensación de que se nos desbordaron los demonios. Y yo me pregunto, respondiendo a tu pregunta, sí cabe que en esta elección emergieran liderazgos distintos. Emanados de lo local. Y temo que no. ¿No? O sea, no veo a alguien que pueda plantarse y decir, soy el adulto en casa y les propongo otro ambiente. La paradoja que regresan... ¿no? Por ingenuo. La paradoja que regresan y aparecen liderazgos del pasado. Ricardo Anaya es un ejemplo, Felipe Calderón es otro ejemplo, Porfirio Muñoz Ledo es otro ejemplo. Están reciclados. Pero no tienes de otra. Y recargado. Pero no tienes de otra. Si no generas nuevos liderazgos de una sociedad civil, en este momento no vas a tener otra opción. Pero no corres... Porque lo que vas a tener es un Morena fracturado, fragmentado, enfrentado a una oposición. No corres el peligro que esos liderazgos se tornen cada vez más polarizados y más violentos, pero no tienes de derecha o de izquierda, ¿Qué es lo que no tienes de otra, en este plantón de freno? Si la regla del juego es quién grita más fuerte. No, tienes que apostar. No hay otra apuesta. La apuesta partidaria hoy tiene que aparecer como una apuesta de liderazgos capaces de construir. No tenemos otra. César, gracias, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Te vemos entonces. Corremos a gracias, Ricardo. Hoy no muchas nos gracias. cortaron. Hoy no. Acabamos a tiempo. Buenas noches, acá nos encontramos mañana. Pásenla muy bien. Just por 2 segundos, mira.